Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido informativo, de opinión, formativos, educativos y culturales. A continuación presentamos Palabra de Dios en la voz del pastor Jonathan Ramírez. Radio Z1 y Estéreo Alausí, bienvenidos. Muy buenas tardes, un gusto estar una vez más con ustedes aquí en este tiempo donde vamos a aprender la palabra de Dios, vamos a escudriñar las Escrituras y el propósito es que tanto usted, yo podamos aprender, crecer y escarbar como la Biblia nos presenta muchos temas. He elegido yo en este mes de agosto predicar acerca del Evangelio de Jesucristo. Estos 4 miércoles que tenemos voy a predicar acerca del Evangelio de Jesucristo y cómo este tema es tan importante a través del desarrollo del libro de los Hechos. Los mensajes que voy a predicar están basados en el libro de Hechos, diferentes capítulos, y hoy día vamos a ver uno de ellos justamente en el libro de Hechos capítulo 8, versículo 26 hasta el versículo 40. Si usted tiene su Biblia a la mano, o de repente tiene el celular y tiene una Biblia en el celular, le ruego me pueda ayudar buscando este pasaje para que juntos podamos aprender. No solamente me escuche, sino que si puede, y puede acompañarme con su Biblia para que usted mismo vea todo lo que voy a ir explicando para que juntos aprendamos. El propósito de este mensaje y todos los mensajes que voy a compartir en el mes de agosto es que la gente pueda conocer acerca de ese Jesús que tanto nos amó, que fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros para perdonar nuestros pecados. El libro de Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es ese evangelio del cual quiero hablar. Es esa proclamación del Evangelio la que quiero que usted y yo aprendamos bíblicamente qué significa y cómo es el Evangelio el único medio por el cual nosotros podemos llegar al cielo. Hay muchos que se preguntan, ¿qué debo hacer para ir al cielo? ¿Qué debo hacer? ¿Debo hacer obras? ¿Debo hacer buenas acciones? Tal vez buenas oraciones. Y la gente piensa que por hacer alguna cosa va a ganar el cielo o la vida eterna en algunos casos. Entonces, bíblicamente vamos a ver qué pasó con el etíope. Vamos a Hechos capítulo 8 una vez más, versículo 26 hasta el versículo 40. Yo voy a ir leyendo poco a poco los versículos, voy a ir explicando y quiero que usted preste atención a todo esto porque al final necesito que usted comprenda estas verdades, porque es importante que usted tome una decisión si en caso no tiene a Cristo en su corazón. Le dejo con una pregunta antes de comenzar. Si usted muriera hoy, ¿dónde cree que iría? La Biblia nos habla de un infierno, la Biblia nos habla de un cielo. Y toda persona que muere o va al cielo o va al infierno. Y usted que me está escuchando, ha de ir a algún lugar, o al cielo o al infierno, pero tiene que estar seguro de eso. Si yo voy al cielo, tengo que estar seguro por qué me voy al cielo, o qué tuve que hacer o qué no tuve que hacer para ir al cielo. Y si voy al infierno, también por qué. Entonces, quiero a la luz de este estudio responder a esas preguntas. Vamos a Hechos 8:26, por favor, dice la Biblia. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí vemos un personaje llamado Felipe. ¿Quién es este Felipe? Cuando usted retrocede algunos capítulos, en Hechos capítulo 6, va a ver que Felipe es uno de los diáconos que la iglesia de Jerusalén eligió para poder servir a las mesas, para poder servir a la congregación,
para poder aligerar el trabajo y la carga que los apóstoles ya tenían, que era la predicación del Evangelio y la oración. Entonces los diáconos, en este caso, tenían que servir. Y Felipe, el que vemos aquí, es uno de ellos, es uno de los 7 diáconos que se eligieron. Entonces el ángel del Señor se comunica con Felipe, le habla y le dice: levántate y ve por ese camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En un desierto no hay mucha gente. En un desierto casi no encontramos muchas cosas que podamos admirar. Pero el ángel le da un mandamiento a Felipe y le dice que en ese lugar donde aparentemente no hay mucha gente, pues va a pasar uno y algunos con él, y tú tienes que acercarte a él y predicarle el Evangelio. La orden ya fue dada. Versículo 27 dice: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, funcionario, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Viene aquí un segundo personaje. El primer personaje es Felipe, el diácono. El segundo personaje que aparece en la Biblia, en este versículo 27, es el etíope, o comúnmente llamado el eunuco. Este hombre es un hombre de clase social alta, por decirlo así. Es un hombre, como podríamos llamar hoy en día, el ministro de Economía. Es el que está encargado de los tesoros de la reina de Cándace, la reina Cándace de los etíopes. Entonces estamos hablando de un hombre que en cosas materiales y económicas pues no tiene mucha necesidad. Estamos hablando de un hombre que tiene mucho dinero, estamos hablando de un hombre que tiene una buena posición en la sociedad, tiene muy buenas amistades que lo rodean, porque trabaja con la reina, porque está a cargo de administrar los tesoros de la reina. Entonces, no estamos hablando de un hombre ignorante, estamos hablando de un hombre que es muy inteligente, conocedor de la economía, conocedor de administración, para que tenga esa posición de funcionario de la reina Cándace de los etíopes. Algo interesante también que podemos ver en este versículo 27 es que este hombre había venido desde Etiopía, donde trabajaba él. Sucedió que un etíope de Etiopía, él había venido a Jerusalén para adorar. A Jerusalén para adorar. Le quiero adelantar algo. Este hombre, este etíope, no es creyente. Este hombre no está seguro que si un día muere va al cielo o va al infierno. Él no sabe. Él no está seguro de nada. Él es un hombre confundido espiritualmente, un hombre que está buscando la verdad, un hombre que está interesado en conocer aquella verdad que se predica acerca de Jesús. Es un hombre que cuando llegó a Jerusalén seguramente quedó asombrado de los muchos judíos que habían profesado en Jesucristo. Seguramente no entendió algunas cosas propias de la diferencia cultural y ya había llegado, pero tenía interés. Y digo tenía interés porque después vamos a ver que él compró un rollo, una copia del libro de Isaías. Le interesaba leer, le interesaba conocer la palabra de Dios, le interesaba aprender un poco más acerca de todo lo que se venía hablando en Jerusalén, principalmente donde ministró Jesucristo. Tenemos que decir que este hombre etíope, aparte de ser un hombre confundido, un hombre con muchas dudas, muchas preguntas en su mente y en su corazón, él había venido a Jerusalén, pero miren lo que dice esa última palabra, para adorar. Sabemos que él llegó a Jerusalén para adorar, pero él no conocía a Cristo. Él no era un hijo de Dios, él no era un creyente. ¿Y sabe qué? Muchas personas hoy en día pueden sentirse identificados con el etíope. Muchas personas hoy en día pudieran decir como él: he comprado una Biblia. Tengo una Biblia en mi mano, pastor, pero la leo y no la entiendo. Tengo una Biblia en mi mano, la he leído, trato de comprenderla, trato de escudriñarla a mi manera, pregunto a una y otra persona, pero todavía no llego a entender exactamente
en qué consiste este libro. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Por qué Jesús es el personaje principal? ¿Por qué se dice de Jesús que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo? Y algunas cosas que la gente lee y a veces no comprende a primera instancia. Entonces, el etíope representa a muchos hoy en día que están en la misma situación. Hay gente que va a las iglesias, se sienta, cantan, levanta sus manos, hacen oraciones, de repente hasta ayunos, y algunas formas de liturgia piadosas delante de Dios. Sin embargo, podemos estar seguros que no conocen a Cristo o no han creído en Él de todo corazón. Y que su destino realmente, si ellos murieran sin Cristo, sería el infierno por la eternidad. Este etíope había venido de Jerusalén para adorar, pero no conoce al Dios verdadero. Por lo tanto, su adoración no es una adoración genuina. Su adoración no es una adoración que pudiéramos decir con entendimiento. Porque tenemos que leer la Biblia y entenderla. Si vamos a adorar a Dios, la Biblia dice, es necesario que le adoremos en espíritu, pero también en verdad, comprendiendo quién es Él, quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí. ¿Y por qué es necesario que el Señor tenga adoradores? ¿Por qué es necesario que nosotros creamos en Jesús como nuestro Salvador y Señor personal? Él había venido a Jerusalén para adorar, pero no era un creyente o un cristiano o hijo de Dios. Versículo 28, sigue la historia, dice que después que vino él a Jerusalén para adorar, terminó esos días de reunión, de fiestas, y el versículo 28 dice que él volvía sentado en su carro, entiéndase carruaje, y leyendo al profeta Isaías. Versículo 29, el Espíritu Santo con mayúscula, dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el 31 dice, y dijo el etíope, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Una vez más, siguiendo el hilo de la historia, este hombre había ido a Jerusalén para adorar, pero no conoce al Dios verdadero. Una vez que terminaron los días de fiesta que él estuvo en Jerusalén, regresó, pero leyendo al profeta Isaías. ¿Qué quiere decir eso? Que estando en Jerusalén, tanto era su interés por ese Mesías judío, por ese Jesús que había venido y murió y resucitó, fue crucificado antes, pero él tenía interés, él quería aprender, él quería conocer, tenía curiosidad, le gustaba la lectura. Entonces compró una copia de la escritura del profeta Isaías. Y el versículo 29, el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y ya vamos a ver el por qué. Versículo 30, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Usted imagínese al etíope leyendo una copia del libro de Isaías. Leyendo, pero sin entender nada. Es como cuando nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, nos ponemos a leer un libro de medicina, un libro de derecho penal, y empezamos a leer y vemos palabras, vemos situaciones, ejemplos, artículos, reglas y un montón de cosas que estamos leyendo, pero realmente no comprendemos. El etíope estaba leyendo una copia del libro de Isaías, pero mientras leía, él no comprendía lo que leía. Mientras leía, él no lograba captar cuál era el mensaje que el profeta Isaías quería transmitir. Él no podía comprender todavía. Él no podía entender el significado de algunas cosas. Él no podía entender algunas cosas que llevamos a leer un momento. Pero cuando él empieza a leer, no entiende. Por eso Felipe, viendo que él leía al profeta Isaías, le preguntó, mire la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Felipe, un diácono muy preparado, muy estudiado de la palabra, porque los diáconos de ese tiempo tenían que conocer la palabra de Dios muy bien, tenían que conocer las escrituras muy bien, y eso le hacía a él un diácono calificado para el trabajo
de servir en la congregación, pero estar preparado para poder predicar el Evangelio a toda criatura. Porque la predicación del Evangelio, hermano, amigo, no es solamente de parte del pastor o de parte del misionero o de los líderes o de los diáconos, no. Todos necesitamos estar preparados para predicar y anunciar el Evangelio a toda criatura. Entonces, cuando Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? El etíope se queda pensando y dice, ¿cómo podré entender? ¿Cómo podré entender? Estoy leyendo y la verdad es que no entiendo. No entiendo lo que dice la escritura de Isaías. Estoy leyendo, pero no puedo entender. Y dice, si alguno no me enseñare. ¿Cómo podré entender esta escritura? ¿Cómo podré entender lo que dice esta escritura de Isaías si no hubiera alguien que me enseñe? Y aquí vienen algunas cosas, hermanos, que quiero animarle. Todo creyente, y le hablo principalmente a los que son creyentes, usted tiene ya algunos años en la vida cristiana, usted debería haber leído la Biblia por lo menos más de una o dos veces. ¿Usted es alguien que profesa a Cristo y congrega en una iglesia y está sirviendo? Debería usted estar leyendo la Biblia cada día y tratar de entenderla cada vez más para poder tener siempre una respuesta bíblica a la gente que tiene inquietudes, que tiene muchas dudas acerca de este libro. Usted y yo tendríamos que tener la preparación suficiente para poder responder bíblicamente y eficazmente, correctamente, la palabra de Dios a oídos de cualquier persona. Pero hay una realidad dentro de las iglesias indígenas que yo he podido presenciar en algunos años que tengo predicando entre ellos, que muchas iglesias o muchos hermanos más que nada, a pesar de que tienen muchos años de creyente, 15 años, 20 años, 30 años de creyente, me atrevo a decir que muchos de ellos, o la gran mayoría, no han leído ni siquiera la Biblia una vez completa. Y eso que la tenemos en idioma español, y eso también que lo tenemos en idioma quichua, y en muchos otros idiomas. Es necesario, como Felipe, que era un diácono muy preparado, que nosotros leamos la Biblia y la comprendamos, porque somos nosotros los cristianos, somos nosotros los creyentes, los que aprendemos cada domingo en la iglesia palabra de Dios, los que leemos la Biblia cada día para poder aprender más, los que debemos tener respuesta a las preguntas que este mundo se hace. Hay algunas preguntas que el mundo hace normalmente. ¿De dónde venimos? El mundo dice, bueno, venimos de tal persona, de tal explosión, de tal filosofía o lo que sea. Pero nosotros sabemos que venimos de un Dios que creó a Adán y a Eva y de ahí viene toda la raza humana. ¿Por qué estamos aquí? Mucha gente piensa que estamos aquí simplemente para hacer dinero, para hacer riquezas. Ese no es el propósito de la vida de un creyente. Nosotros estamos aquí para glorificar el nombre del Señor, estamos aquí para honrar su nombre, estamos aquí para predicar el Evangelio a toda criatura y que la mayor cantidad de personas en este mundo escuche el Evangelio de Jesucristo y puedan creer en Jesús. Por eso estamos aquí. ¿Y a dónde vamos a ir cuando muramos? Pues nosotros también tenemos la respuesta bíblicamente. El que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene la vida. El que no tiene al Hijo simplemente no tiene la vida. El que tiene al Hijo no es condenado, pero el que no tiene al Hijo ya ha sido condenado. Entonces, si yo muero sin Cristo, la Biblia dice, voy a ir al infierno. Pero si yo muero con Cristo, habiendo creído en Él de todo corazón, sinceramente, comprendiendo la obra que Él ha hecho en la cruz por mí, y la Biblia dice que si yo creo de todo corazón, yo iré a la presencia del Señor el día que muera o Él venga antes por su iglesia. El versículo 31 una vez más, y Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El etíope le rogó a Felipe, le suplicó, sube a mi carruaje, por favor. Sube conmigo, quédate conmigo, enséñame la palabra de Dios. Enséñame este libro que lo leo y no lo entiendo. Enséñame este libro porque quisiera aprender tantas cosas que he oído en Jerusalén y trato de comprenderlo, pero no se puede entender.
Hay cosas que no entiendo. Y mire lo que no podía entender él. Mire lo que no podía entender. Versículo 32. El pasaje de la Escritura que leía era este. Mire lo que leía el etíope. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Para los que congregamos en alguna iglesia por un tiempo, o hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal, y somos creyentes o cristianos, estos versículos los podemos comprender, y sabemos que el cordero, mudo delante del que lo trasquila, sabemos que la oveja que fue a la muerte es el Señor Jesucristo. Recuerde que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús acercarse para ser bautizado, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es la oveja que fue encontrada para el sacrificio. Su sacrificio Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre allí por todos nosotros, para que nosotros tuviéramos la posibilidad y la oportunidad de poder escuchar acerca de su amor, de lo que Él hizo por nosotros y de la decisión que nosotros podemos tomar respecto a lo que hemos escuchado, si rechazamos a Cristo o recibimos a Cristo. El pasaje que se leía era ese. ¿Qué hizo Felipe? Versículo 34. Mire lo que dice. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, después que han leído ese pasaje, el eunuco o el etíope, en la misma persona, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Mientras el etíope leía las Escrituras, él no podía entender claramente a quién se refería cuando la Biblia decía el cordero o la oveja. Él pensaba que era algún profeta de la Biblia, del Antiguo Testamento, por supuesto. Él pensaba, decía, el profeta Isaías, ¿de quién está hablando cuando dice oveja, cuando dice cordero? ¿Está hablando de sí mismo? ¿Está hablando de sí mismo como Isaías es el cordero, es la oveja? ¿O está hablando de otro profeta, de otra persona a quien se refiere como el cordero o la oveja? Esas cosas el etíope no lo entendía. Y no lo entendía, y por más que él intentaba leer y comprender, no podía entrarle esa verdad en su cabeza, en su mente. Entonces, versículo 35, entonces Felipe, mire lo que dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Según el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al versículo 3, el Evangelio de Jesucristo es el hecho, es el mensaje que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es el pecado? Lo mencioné la semana pasada. El pecado es quebrantar los mandamientos de Dios. El pecado es desobedecer los mandamientos de Dios, su palabra. El pecado es infracción de la ley, es infringir la ley o romper la ley. Es toda desobediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Es el hecho de comprender de todo corazón que cuando Cristo vino a este mundo y creció y a los 33 años comenzó su ministerio y 3 años y medio después aproximadamente Él comenzó o tenía el propósito de ir a la cruz y morir en la cruz derramando su sangre. Cuando Jesús comenzó su ministerio, le tomó 3 años y medio estar con sus apóstoles y tratar de enseñarles todo lo que él podía.
porque ellos debieran encargarse después de la predicación del Evangelio. Pero Jesucristo, cuando terminó su tiempo con los apóstoles, ya les había él advertido de que él tenía que ir a la cruz. Pero tenía que ir a la cruz sabiendo que en Cristo él cargaría el pecado de todos nosotros. Jesús no tenía que hacerlo, porque Jesús era Dios, pero también era un hombre 100%. Jesús nunca pecó. Jesús no tenía ninguna razón para tomar su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Más al contrario, usted y yo debimos morir por nuestros pecados. Pero cuando Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, Él hizo todo lo necesario para que nosotros no tengamos que pagar. El Evangelio es gratuito para nosotros, pero hubo un alto precio que pagar y ese pago justamente lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Es el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué lo motivó a quedarse en la cruz por nosotros? El amor. Una vez más, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas, que ha dado a su Hijo unigénito para que toda persona que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se pudo bajar de la cruz, pero Él no se bajó de la cruz por amor a usted y por amor a mí, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que toda la gente pueda oír el Evangelio y tomar una decisión respecto a creer y aceptar a Cristo de todo corazón. Arrepentirte de tus pecados, creer en Jesús, reconocerlo, recibirlo, aceptar, es la misma idea. Es el hecho de que yo comprenda que soy un pecador, que por mis propias obras, por muy buenas que sean, yo no puedo ir al cielo. Yo no puedo hacer obras buenas porque mi naturaleza pecaminosa me impide hacer las obras necesarias o suficientes para ganarme el cielo. Yo no puedo hacerlo. Mi naturaleza es pecaminosa, mi naturaleza es sucia, mi naturaleza es inmunda. El profeta Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Cómo podemos nosotros pensar que haciendo buenas obras podemos ir al cielo? El apóstol Pablo en el libro de Gálatas decía que si la salvación fuera por obras, entonces por demás murió Cristo. Si la salvación es por obras y yo me puedo salvar haciendo buenas obras, entonces la pregunta que nos hacemos es, entonces ¿para qué Cristo vino y murió en la cruz? ¿Para qué vino a sufrir por gusto si yo me puedo salvar por mis propias obras? Jesús vino porque Él sabía y sabe que el hombre no puede hacer nada, absolutamente nada, para ganarse el cielo. Por lo tanto, Jesús, al morir en la cruz del Calvario, pagó con su sangre preciosa, y la Biblia dice que fuimos comprados por sangre de Cristo. Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Dice la Biblia en el libro de Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y él es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ¿quién es la solución al pecado del hombre? No es la psicología, no es un doctor, no es la medicina, no es el trabajo, las obras buenas, no. La solución al pecado es Jesucristo, es creer en Él, es confiar en Él de todo corazón, comprendiendo lo que Él ha hecho por mí y comprendiendo a la vez y reconociendo quién soy yo delante de Dios. Soy un simple pecador que no necesita su misericordia, que no necesita su gracia, que no necesita su amor, pero sin embargo Dios quiso hacerlo así. En su amor, en su misericordia y en su gracia, Él nos salva siempre y cuando nosotros creamos en Jesucristo su Hijo como nuestro Salvador personal. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero también resucitó al tercer día con poder conforme a las Escrituras. Jesús murió, pero resucitó. Jesús no está muerto en la tumba, Él no se quedó en la tumba está vacía. Jesús resucitó, se apareció a sus apóstoles, a sus discípulos y a más de 500 personas que fueron testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Y es Jesucristo quien ha resucitado, que ahora en este momento
Él está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, abogando e intercediendo por cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros le conozcamos. Y encargó a los discípulos, a los apóstoles y a todos nosotros hoy en día en la predicación del Evangelio. Por eso el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Dile a todo el mundo que tienen que poner sus ojos en Cristo. Dile a todo el mundo que Jesús fue quien murió y resucitó por ellos. No fue ninguna otra persona, no fue un hombre, no fue una mujer quien resucitó, quien murió por ellos, no, simplemente fue Jesucristo. Y usted que me está escuchando, no sé si está en el Guayas, no sé si está en el Chimborazo o más allá, pero si usted me está escuchando en este momento y usted reconoce en su corazón que no es un hijo de Dios, que nunca escuchó el Evangelio de Jesucristo, que nunca oyó el Evangelio de Jesucristo, y es más, peor aún, nadie le dijo que usted era un pecador o pecadora que necesita creer en Jesús de todo corazón para que Él perdone sus pecados, porque Él es la única persona que lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Volvemos al versículo 35. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué le anunció una vez más? El Evangelio de Jesucristo. Le habló de Jesús. ¿Sabe cómo yo creo que fue la conversación entre Felipe y el etíope? Felipe está sentado al lado del etíope y le dice: etíope, necesito compartirte algo primeramente. Tú eres un pecador que necesita a Cristo. Tú eres un hombre con una buena posición económica, no tienes necesidades, tienes todo lo que necesitas. Pero hay una cosa que te falta. Es Jesucristo en tu corazón, en tu vida. Necesitas creer en Él, pero antes tienes que reconocer que eres un pecador. Has quebrantado los mandamientos de Dios, no has hecho lo que Dios te ha pedido, no has hecho su voluntad. Eres alguien malo a los ojos de Dios, un pecador a los ojos de Dios. Y tu pecado te condena. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que Jesús murió en la cruz por ti, derramó su sangre por ti, para que tú puedas y tengas la oportunidad de creer en Él de todo corazón. Reconoce tus pecados delante de Dios, arrepiéntete y en tus propias palabras pídele a Jesús que entre a tu corazón. Cree en Él, pon tu fe y tu confianza en la persona de Jesucristo. Yo creo que eso fue lo que Felipe le predicó al etíope. Pasó un tiempo, algunos minutos, algunas horas quizá. Versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo creo que cuando el etíope estuvo en Jerusalén, él vio y presenció en ciertas ocasiones ver gente bautizándose. Y tal vez él tenía esa curiosidad de ¿por qué se bautizan? Porque muchos se están bautizando. Compró la copia de Isaías, venía leyendo y no comprendía. Cuando logró comprender el Evangelio de Jesucristo, que Felipe ahora le está explicando a él claramente, en ese momento el etíope pregunta: mira, Felipe, aquí tenemos agua y no sabemos si después de algún viaje salieron del desierto o estaban en el desierto. No sabemos si era una laguna, un lago, un oasis, de repente un río en el camino. Pues realmente no sabemos qué agua era esa. Lo que es importante saber es que era suficiente agua para bautizar al etíope. Dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo me quiero bautizar. Eso es lo que está diciendo el etíope. Yo me quiero bautizar. Dame una razón para no hacerlo. Yo me quiero bautizar. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo he visto en Jerusalén que mucha gente se bautizaba y se iban a bautizar cientos y algunos miles bautizándose. Era una iglesia muy grande la de Jerusalén, donde los apóstoles predicaban la palabra de Dios con poder, y algunas cosas, yo estoy seguro, el etíope alcanzó a ver. Por eso él preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo me quiero bautizar.
¿Cuál es el impedimento que tengo para hacer esto? Y mire lo que responde Felipe. Versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Mire, dése cuenta en la respuesta, no la deje pasar así nada más. Felipe no dice, si sientes de todo corazón. Hay una diferencia entre sentir y otra en creer. Sentir tiene que ver mucho con las emociones, y las emociones son muy fluctuantes. Un día estamos alegres, al rato estamos tristes, al rato estamos muy contentos, más rato estamos llorando, estamos desanimados, estresados. Un día la gente quiere vivir, otro día la gente se quiere matar. Las emociones son así. El etíope no respondió, el Felipe no preguntó si sientes de todo corazón, no. Le dijo, si crees de todo corazón. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de creer, estamos tratando de decir que el Evangelio de Jesucristo tiene que llegar a mi mente en el hecho de que yo tengo que comprender que soy un pecador que necesita a Cristo, que Cristo es el único que pagó en la cruz mi rescate, que es el único que murió en la cruz y derramó su sangre por mí. Y yo tengo que estar convencido de que eso es una verdad. Yo tengo que estar convencido de que eso es así, de que eso no es falso, de que eso no es una mentira. Eso es una verdad y yo la creo como tal. Hay mucha gente hoy en día, cuando uno le pregunta, ¿y tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres salvo? Cuéntame cómo fue. Y algunos dicen, bueno, es que estaba viajando y de repente sentí un fuerte viento que vino y me tumbó, o estaba en mi cama y de repente tuve un sueño y el colchón se elevó, o tuve un calor en el cuerpo y sentí como una electricidad, sentí como un fuego y sentí. Y todo su testimonio es sentimientos, pero nada de creer. El Evangelio apunta a nuestro entendimiento de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Es importante que usted crea, pero antes entienda la obra de Cristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso Felipe le dice, si crees de todo corazón, porque hay gente que cree, pero no creen de todo corazón. Hay gente que comprende, que entiende, pero tal vez tomaron una decisión respecto a Cristo porque alguien le puso el codo ahí, como diciendo, ya, saca la mano tú también, o di que sí, o sal al frente tú, y le incitaron a hacer una decisión que realmente no era en su corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y ese era el deseo del etíope. Cuando llegamos al versículo 37 mismo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo él dijo, el eunuco dijo, o el etíope. Miren las palabras que va a responder. Creo en Jesucristo, o creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No dice, siento que Jesucristo, siento que el Espíritu, siento un calor, siento un fuego, siento algo que quema y siento. No. Él no basó su decisión en base a un sentimiento. Él basó su decisión en algo que él comprendía, pues la verdad del Evangelio de Jesucristo había llegado a su mente, a su corazón, y él había comprendido esa verdad. Por eso dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios. Yo creo que Jesucristo es Dios. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí y Él ha hecho toda la obra por mí. Yo no he hecho nada. Amén. Gracias a Dios por su misericordia y por su gracia en mí. Versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. No sabemos si esa cantidad de agua era, como le dije, un río, era el mar, de repente una laguna, un lago. Realmente la Biblia no nos da detalle en eso. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que Felipe le bautizó. ¿Qué significa la palabra bautizo?
significa sumergir bajo el agua. Entonces, bautizo quiere decir que no puedo yo venir con unas gotas y tirar a la persona y ya será bautizada. No. Tengo que sumergir completamente su cuerpo en agua y sacarlo de allí al momento. Porque eso de una u otra manera simboliza y representa la muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección de Jesucristo por cada uno de nosotros. Entonces, Felipe bautizó al eunuco o al etíope. Versículo 39, mire lo que dice. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Cuando una persona no tiene a Cristo, anda muy confundido, anda con muchas preguntas, muy pocas respuestas, muchas dudas, muchas preguntas, muchas inquietudes, pero muy pocas respuestas. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, tiene un vacío en su corazón. Le falta algo que llene y él pueda decir verdaderamente, ahora sí me siento completo. Ahora sí he encontrado lo que por tanto tiempo estaba buscando, Jesucristo, que es el único que puede llenar mi alma, mi corazón, es el único que le da sentido a mi vida, es el único que le da un propósito a mi vida. Y cuando yo, como creyente, transmito el mensaje del Evangelio a otra persona, lo que va a pasar es que esta persona va a creer en Jesús, si esa es su decisión, y sabe que van a seguir contentos, gozosos su camino. Cuando Felipe le predicó, le bautizó, el Espíritu Santo se llevó a Felipe, y la Biblia dice que el etíope ya no le vio más, pero siguió, ¿qué dice la Biblia? Gozoso su camino. Primero fue de Etiopía a Jerusalén por curiosidad, por trabajo, ¿no? Por negocios. Regresó de Jerusalén camino a Etiopía, y en el camino, hasta llegar a medio camino más o menos, él andaba confundido. Él andaba con muchas preguntas y pocas respuestas. Pero cuando Felipe se le acerca y responde a cada una de sus preguntas y le da la respuesta de cómo ir al cielo, de qué tengo que hacer yo para ir al cielo, y le explica acerca del Evangelio de Jesucristo, cuando el etíope comprendió esta gran verdad y él mismo entendió de que ahora él es un hijo de Dios y ha sido bautizado en obediencia, es obvio y es muy claro que toda persona va a seguir contenta, feliz, con gozo, su camino en este mundo. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. No solamente hay gozo en la persona que recibe a Cristo como su Salvador personal, también hay gozo en la persona que predica el Evangelio y anuncia el Evangelio. Pero también la Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo. Entonces, cuando Felipe predicó el Evangelio, fue completo, porque Felipe se fue contento, se fue con gozo, el etíope siguió gozoso su camino, porque él había encontrado la verdad. Él había encontrado la verdad y la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa libertad es la que sintió el eunuco o el etíope cuando escuchó acerca de Jesucristo, cuando escuchó el Evangelio y tomó una decisión al respecto. De momento viene ese gozo en tu corazón que todo lo llena. Ese es el gozo del Señor. Y toda persona que encuentra a Cristo, toda persona que oye el Evangelio, toda persona que cree en Jesús como su Salvador personal, créame, va a tener sentido su vida. Va a encontrar el propósito por el cual tiene que estar en este mundo mientras Dios lo permite. Ya no vas a andar confundido de si vas al cielo o vas al infierno, porque estoy en este mundo.
Muchas de tus preguntas se van a responder a la luz de la palabra de Dios, pero Cristo es la respuesta a todas las preguntas de este mundo. Yo quiero animarte. Si tú eres un hermano en la fe, tu responsabilidad es ser como Felipe. Tu responsabilidad es predicar el Evangelio a toda criatura. Háblale a todos los que pueda. Tú tienes amigos, tienes compañeros de estudio, de trabajo, familiares, vecinos, caseros, ¿no? En las tiendas, los negocios. Tienes mucha gente que te rodea. Predícales el Evangelio, no tengas temor. Solamente recuerda un poco la historia de cómo el Evangelio llegó a las comunidades de Colta. Comenzando por Caliata, Pulucate, se pasó a Troje, de Troje a Majipamba. Antes comenzaron la radio, después la escuela, y de ahí el Evangelio comenzó a regarse por diferentes comunidades de la laguna de Colta y sus alrededores. Solamente recuerda esos tiempos, cómo los gringos llegaron y compartieron la palabra de Dios en medio de personas que no hablaban el mismo idioma, no tenían la misma cultura, las mismas costumbres, y la comida era muy diferente. Pero ellos, por amor a Dios y por amor a la palabra de Dios, llegaron y predicaron el Evangelio y se sacrificaron mucho. Hermanos, es tu deber y el mío anunciar el Evangelio y no callar. Es tu deber y el mío predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, usted que me está escuchando y nunca ha tomado una decisión por Cristo. Si usted muriera hoy, no está seguro dónde iría. Si usted muriera hoy y usted dice, pastor, la verdad es que si yo muero no sé dónde ir. Yo he pensado que me iría al cielo, pero ya me doy cuenta que por mis obras no puedo ir al cielo. Yo le animo a que mire la cruz, mire a Cristo, póngase a pensar y reconozca su condición de pecador, reconozca que porque hemos quebrantado los mandamientos de Dios merecemos el castigo del infierno. Pero la buena noticia y la buena nueva es que Jesús murió por nosotros, vino, Dios mismo se encarnó y fue a la cruz por amor a nosotros. El justo murió por los injustos. Él mismo, con su sangre preciosa, pagó el rescate por nuestros pecados. Y nosotros no tenemos que hacer nada para ir al cielo. Jesús ya lo hizo todo. Jesús lo hizo todo por nosotros. Pastor, ¿qué tengo que hacer yo entonces? Reconozca en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Reconozca a Cristo como su Salvador personal. Pídale a Él en sus propias palabras. Pídale a Él de todo corazón, Señor, perdóname, entra a mi corazón, entra a mi vida. Cámbiame, hazme una nueva criatura. Yo reconozco que soy un pecador, he quebrantado tus mandamientos, he desobedecido tus mandamientos, he vivido una vida vacía, una vida egoísta, una vida en la que he venido destruyendo a mi familia, a mis hijos, mi esposa, una vida de dolor, de sufrimiento, y ya no quiero más esto. Reconoce a Cristo como tu único Salvador personal. Si has tomado esa decisión de todo corazón, yo te agradezco por esa decisión y te animo. Busca una Biblia, lee una Biblia, compra una Biblia. Congrega en una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Y si es posible, comunícate con la emisora. Escríbenos un mensaje para saber de la decisión que has tomado y poder gozarnos contigo. Que Dios te bendiga y permíteme orar un momento antes de terminar el programa. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias porque tu palabra ha sido predicada y espero, Señor, que haya caído en buena semilla, en buena tierra. Que tu evangelio no vuelva vacío, Señor. Que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a quienes han oído el evangelio y aún no han creído en Jesús. Gracias, Señor, por tu obra, porque es tu palabra, Señor, no mis palabras. Es el evangelio que he tratado de predicar lo más claro posible. Gracias por Felipe, por su obediencia a la predicación. Y gracias por el etíope, porque tuvo un corazón sensible para poder creer en Jesús personalmente y de todo corazón, con sinceridad. Te ruego, Señor, por los oyentes que han escuchado, que ellos también puedan tomar una decisión por Cristo. Y te entregamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.